Estamos en nuestra serie acerca de 1 Corintios, donde hemos estado estudiando capítulo por capítulo. Y estamos en el capítulo 14 con un tema un poco delicado para algunas personas, porque ese tema es muy controversial. Alguien me dijo hace unas semanas, me dijo: Pastor Silva, ¿usted va a hablar acerca de esto? Yo le digo: bueno, eso está en la Biblia. ¿Qué es lo que esta humilde criatura, va a hacer sino hablar lo que está en la Biblia? No soy yo quien lo digo, es lo que está en la palabra de Dios. Y nosotros vamos a hablar acerca de esto hoy, que está en el capítulo 14, un culto ordenado, honra a Dios. Toma tu hojita, tu programa, tu lapicero, tu caneta, tu bolígrafo. ¿Y por qué nosotros no vamos a empezar en un momento más a leer 1 Corintios capítulo 14? Si tienes una Biblia, ábrela. Si tú no la tienes, puedes prender tu Biblia, porque hoy día se prende la Biblia, ¿verdad? Si tú no tienes para prender ni para abrir la Biblia, yo te voy a ayudar colocando unos versículos después en la pantalla. Una de las cosas más increíbles acerca de Dios, es que Dios es un Dios de orden. Un Dios de orden. Y en lo personal, a mí me fascina ver esto en las Sagradas Escrituras. Cuando tú abres tu Biblia en el Antiguo Testamento y tú empiezas a leer el libro de Génesis, por ejemplo, Génesis es el libro de los comienzos. Todo comenzó en Génesis. Todo está en Génesis. La Biblia habla en Génesis que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra era sin forma y vacía, estaba en un caos. Y Dios fue ordenando, fue creando a través de la palabra, y que haya luz, y que sea la luz, y que sea el día, y así fue. Y Dios creó los mares, los océanos, las estrellas del cielo, y fue creando y llegó al hombre. En Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Tú ves un orden, un Dios muy ordenado, planeó todo, y nada ocurrió por pura casualidad o que tomó a Dios de sorpresa. Por ejemplo, Génesis 3 habla acerca de la caída del hombre. Cuando el hombre pecó, cuando la maldad entró en la historia de la humanidad, cuando la muerte entró en la historia de la humanidad, cuando la enfermedad entró en la historia de la humanidad. Ahí mismo en Génesis 3:15, Dios hizo una promesa, que a través de la semilla de la mujer te iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahí todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo. Y tú vas a encontrar el Antiguo Testamento lleno de orden. Un Dios que planeaba, se ordenaba. No hay ningún desorden en todo el plan divino. Cuando llegas al Nuevo Testamento y abres tus Biblias en el capítulo 1 de San Mateo, va a hablar acerca del nacimiento de Jesucristo. Pero Dios fue quien escogió a María, fue Dios quien escogió a José, fue Dios quien escogió a dónde el Mesías iba a nacer. Nada de esto tomó a Dios de sorpresa, porque Dios es un Dios de orden. Y ahí Jesús vino, nació. En el plan divino, Jesús murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, y Dios lo levantó de entre los muertos. Había un plan para eso, un orden. Y Jesús decía mientras estabas aquí, que yo tengo que irme para que mi Padre pueda enviar el Consolador. Si yo no me voy, el Consolador no puede venir. Yo tengo que irme. Entonces Jesús ascendió al cielo. Y un día, en una fiesta llamada la fiesta del Pentecostés, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en medio de la fiesta, Dios envió su Espíritu. Y dice la palabra que los que estaban ahí empezaron a hablar lengua como de fuego, pero aún en medio del Pentecostés estaba el orden de Dios. No había un desorden. Aún en el Pentecostés, el orden divino.
Y tú vas a encontrar ese orden en todo el Nuevo Testamento. Llegamos entonces al capítulo 14 de 1 Corintios y Pablo está lidiando con una iglesia muy desordenada, dividida, confundida, que estaban usando los dones espirituales de manera indebida, sin orden. No había orden. Y era un problema serio, el problema de las profecías, el problema de hablar en lenguas, el problema de las mujeres participar en el servicio o no. Entonces la iglesia estaba dividida, tenía diferentes opiniones sobre el matrimonio, sobre la cena del Señor. Había política en la iglesia, algunos decían, no, nosotros somos de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefas, y la iglesia estaba dividida. Pablo, desde Éfeso, corrigiendo todos los problemas de la iglesia, en el capítulo 14, como vimos la semana pasada, entonces él va a hablar acerca del orden en el culto. Porque él dice, Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Y en ese capítulo que vamos a leer hoy, quizás es un tema que tú nunca habías pensado, nunca has estudiado, o de pronto tú ya estudiaste o estuviste en una iglesia que se habló acerca de ese tema. Me encantaría que pudiéramos pensar acerca del culto ordenado para la honra de Dios. Mi pregunta es esta: si en todo hay orden, ¿por qué no haber orden en la iglesia? Si Dios es un Dios ordenado, ¿por qué cuando nos reunimos no debería la iglesia también seguir esos principios y valores de la palabra de Dios en el contexto del orden? Dios quiere, de acuerdo a su palabra, que nuestro culto de adoración a Él se haga con orden. 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 26, Pablo dice: ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo debe hacerse para la edificación de la iglesia. Versículo 27 dice: si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuanto mucho 3. Pero por favor, no todos a la vez. Cada uno por su turno, y que alguien interprete. Orden. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia. Y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Imaginarte que hoy en la mañana no estuviera yo, el pastor da Silva, predicando, y ustedes estuvieran aquí un pastor de Grecia, que el único idioma que él habla es el griego. No habla inglés, no habla tu idioma, y ninguno de nosotros hablamos griego. Y él se parara aquí, abriera su Biblia en griego y empezar a predicar en el griego original de la Biblia. Un tremendo teólogo profundo en las palabras. ¿De qué nos serviría a ti y a mí si no entendemos? Si no entendemos. Pablo está diciendo, si vas a hablar en lenguas, que tengas un intérprete, porque si no, no edifica el cuerpo. Si no hay intérprete en el 28, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. El 29 dice: en cuanto a los profetas, y vimos lo que era el don de profecía, que no tenía nada que ver con lo que nosotros conocemos hoy día en algunos contextos. El don de profecía es el don de poder profetizar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Por eso es importante que cuando tú vayas a un lugar y tú estés escuchando la palabra de Dios siendo predicada, es tu trabajo examinar lo que dice el predicador de acuerdo a la Biblia. Es tu trabajo como creyente, averiguar si esto realmente es bíblico, lo que esta persona está enseñando. El 30 dice: si alguien está
sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Y así todos pueden profetizar o enseñar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. Me gustan esas dos palabras. Cuando la iglesia se reúne, ella se reúne para recibir instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, que eran ellos los que enseñaban. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de... No les escuché. Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de paz. Es un Dios de orden. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia. Es que Pablo no conocía la cultura hispana, ni la cultura brasileña. Ese Pablo machista. Guarden silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Ni siquiera un amén, pastor. Yo no sé. Que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, dice Pablo, si las mujeres quieren saber algo y quieren opinar en algo, dice él, pregunten en la casa a sus esposos. Pone la papa caliente en la mano de este hombre. Pregunta a tus esposos porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? Dice Pablo. ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profecía, de la enseñanza. Y no prohíban que se hable en lenguas. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. De una manera apropiada y con orden. Le hemos dicho a la iglesia durante toda nuestra serie en 1 Corintios que cuando tú vayas a leer tu Biblia, para no cometer errores en tu aplicación personal, tú tienes que leer pensando que cuando tú lees un texto, preguntar qué significaba esto para ellos. Es decir, la primera carta a los Corintios, tú no eres el destinatario, yo tampoco. El destinatario de la carta es la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Los destinatarios de la carta son los hermanos que estaban en esa iglesia, en aquel contexto, en el primer siglo. Cuando ellos recibieron la información, ¿qué significaba para ellos? Entonces es importante que tú preguntes. Luego, tú tienes que preguntar, ¿qué significa esto que fue escrito para ellos? ¿Qué significa para nosotros hoy día? Y luego, ¿qué significa para mí? ¿Cómo aplico a mi vida? No empiece contigo primero y ellos por último. Se empieza ellos, nosotros, yo. Esa es la mejor manera que tú puedes entender el contexto del texto que tú estás leyendo. En cualquier momento cuando tú vas a leer la Biblia, acuérdate, pregunta, ¿qué significa esto para ellos? ¿Qué significaba para ellos? En aquel contexto, la iglesia en Corinto era una iglesia relativamente pequeña que se reunía en casas. No tenían el canon completo, la Biblia completa. Entonces la iglesia del primer siglo dependía mucho de señales y milagros. Dependía mucho de los dones de lenguas. Dependía mucho de los dones de revelación porque no había la palabra.
La palabra escrita no estaba todavía, tenía algo del Antiguo Testamento. Entonces la manera como Dios se movía y la manera como los dones eran usados es diferente de nuestro contexto hoy día. No quiere decir esto que Dios está limitado y que Dios no puede hacer lo que Él ha hecho en el primer siglo, porque Dios no tiene límites. Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere, de la manera como Él quiere, de la forma como Él quiere. Pero el contexto es otro, completamente diferente. Hoy día hemos visto y vemos Dios sanar, hemos visto Dios hacer milagros, hemos visto Dios responder oraciones. Es más, la próxima semana tenemos 7 días de oración. El santuario está abierto desde las 5:30 de la mañana, de lunes hasta el día sábado, para que tú coloques en tu agenda, empezando el próximo, no es el próximo lunes. Vamos a estar aquí como hacemos 2 veces al año, nuestros 7 días de oración. ¿Por qué oramos? Porque creemos que Dios, Él opera. Creemos que Dios está activo. Dios es un Dios grande y todopoderoso, como siempre Él lo ha sido. Entonces es importante que tú entiendas el contexto en que fue escrito este texto. Ahora, cuando tú miras el texto, la primera cosa que podemos ver en lo que acabamos de leer es que un culto ordenado incluye participación y sumisión. Tú pudiste ver en el texto, un culto ordenado, él incluye la participación de la congregación y la sumisión de la congregación. Participamos. Escúchenme, el grupo de alabanza que tenemos não viene aqui para fazer performance para ustedes. O grupo de alabanza que temos viene aqui para ministrar a nós outros, pero eles a la vez são ministrados, todos participamos. Participamos en la vida de la iglesia, en la adoración. Participamos en la palabra. Cuando venimos al instituto y nos sentamos los miércoles en la noche, abrimos espacio para que la gente participe. Porque la participación es importante, la participación colectiva del pueblo de Dios. Si tú te fijas en lo que acabamos de leer, el versículo 28, dice, si alguien habla en lenguas y no hay intérprete, que se calle. Así de fácil. Porque ¿cómo vas a hablar en lengua y no hay intérprete? Es más, si tú hablas en lenguas y vienes a hablar en lengua en la iglesia familiar, nuestra propuesta es que tú traigas 2 intérpretes. No tu amiguito de high school que te conoce desde hace mucho tiempo. Trae 2 intérpretes, de preferencia que no te conozcan. Luego, si tú ves el versículo 30, si alguien recibe una revelación profética, el que estaba hablando primero debe callarse. Entonces hay varios eventos en el texto que Pablo dice que es importante guardar silencio. El punto es, nadie puede hacer lo que quiere solo porque siente que el Espíritu Santo te está moviendo a hacer esto. El versículo 32 dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Aún ellos están sumisos a esto. Ahora, eso no significa que mucha gente piensa que cuando el Espíritu Santo viene sobre su vida, él dice, es que yo no tengo control. No. Mi Biblia dice que tú sí tienes control. Que el Espíritu Santo no te hace perder el control. El Espíritu Santo te da el control. Es diferente. Porque Dios es un Dios de orden. Oh, es que el Espíritu Santo me tomó. Sí, Él te tomó y Él te da control. Porque de acuerdo a mi Biblia, en Gálatas 5, la Biblia habla que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Entonces, tenemos el dominio propio. Y todos estaban sujetos y todos participaban. Ahora, con relación al tema de las mujeres que Pablo habla aquí, muchas personas han tomado ese texto para crear una doctrina
y otros usan el texto para refutar esta misma doctrina. Tenemos que considerar que hemos estudiado acá el caso de las mujeres que iban al templo de Afrodita con el cabello cortado o raspado. Essas mujeres estavam allá, mujeres paganas. Quando essas mujeres se converteram ao cristianismo, de acordo ao texto que hemos leído no passado, elas cobriam a cabeça com o velo, em uma señal de submissão. Cobriam a cabeça com o velo porque Pablo dizia, ustedes têm que cobrir-se para que não le vaya a confundir com aquelas mujeres paganas. Entonces, cuando esté en el templo, cubran la cabeza en el contexto de la cultura en aquella época. La palabra aquí, mujeres, en el texto, se refiere a esposas, no a todas las mujeres. Porque cuando tú estudias en el texto original esto, Pablo se está refiriendo a las esposas de algunos maridos que estaban ahí. ¿Cómo funciona esto? Digamos que los hombres, la congregación está reunida, todos están ahí. Ahí hay un hombre que está hablando. Su señora, muy delicada, muy buena onda, en medio de la gente, en público, levanta la mano y dice, oye, gordito, déjame decirte que yo creo que tú estás mal. Gordito de mi vida, mi peloncito, pero no está bien. Y ella lo corrige a él en público. Escúchame, no tiene nada que ver con el texto, pero déjame decirte un secreto aquí. Mujeres, para tener tu hombre así, en la palma de tu mano, así, para tener tu gordito así, controlado. La mejor cosa, la cosa más hermosa que una mujer puede hacer con un hombre es no faltarle el respeto en público. Nunca falte respeto a tu esposo en frente a tus hijos o cuando estés en público en frente a otros. Es que eres un bruto. Y ahí estaba el grupito de hermanas sentado ahí y todas la miraron. Uy, ese es tu brutito, ¿no? Entonces, los hombres tenemos algo por adentro que lo más, tú quieres matar a un hombre, tú quieres hacer que un hombre se bloquee, faltale respeto en público a él. Con tus palabras, faltale respeto en frente a tus hijos. Eso es terrible para un hombre. Te dije que estoy abriendo un paréntesis que no tiene nada que ver con el texto. Pero caballeros, si tú quieres tener a esa señora en las dos manos aquí, en las dos, caballero, apunta lo que te voy a decir, apúntala. Ámala. Porque lo más difícil para ti es amarla. Y lo más difícil para ella es respetarte a ti. Entonces, amor y respeto van tomados de la mano. Y cuando tú respetas, Él te ama. Y cuando tú lo amas, Él te respeta. Y Pablo está hablando aquí, no en términos en ese contexto, pero él está refiriéndose a las mujeres de los hombres que están ahí. Por eso él dice, ¿sabes qué? Si tú quieres y si tú tienes pregunta, dice Pablo, dice el texto, ve a la casa y habla con él. ¿No dijo esto? Habla con él en la casa, pero no lo desrespeta en público. Entonces Pablo dijo, mujer, cállense. No está hablando que en la iglesia la mujer no debe hablar. Tenemos en la iglesia familiar mujeres que son increíbles maestras. Tenemos en la iglesia familiar mujeres servidoras. Cuando yo empecé en la iglesia familiar hace 11 años atrás, yo respondía a una señora. Hoy ella tiene 69 años, 68 años. Una líder increíble. Todos los pastores respondíamos a Beth Bonner. Cuando llegaba el día martes en nuestra reunión, ella dirigía la reunión, ella preguntaba cómo están ustedes, cómo está la iglesia, y respondíamos a ella. Ella no predicaba, no usaba la plataforma, pero una líder que jugó un papel clave en la historia de Family Church. Ella se retiró hace unos meses atrás,
pero hicimos un servicio en memoria de todo lo que esa mujer ha hecho por su liderazgo. Por su liderazgo, porque es simplemente impresionante todas las cosas que Dios ha hecho a través de esa mujer. Y nosotros como iglesia creemos en la igualdad fundamental. Como iglesia creemos en la igualdad fundamental. Hombres y mujeres son criados en la imagen de Dios. Nosotros lo creemos. Creemos en la diferencia fundamental. Hombres y mujeres son diferentes en el rol que tienen en la iglesia y en la casa. Y creemos en la interdependencia fundamental. El hombre fue creado primero, pero todo hombre nace de una mujer. Todo hombre nace de una mujer. Entonces nosotros nos complementamos, no competimos, pero todo en su orden, todo dentro del contexto. Todos participamos, todos nos sujetamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y es lindo poder ver, en un caso como nosotros, tenemos más de 100 voluntarios en esta congregación. Y tú vas a ver la gente sirviendo desde el parqueo, la bienvenida, los niños, el media, la música. Tú ves gente sirviendo y hospitalidad por todos lados. Todos servimos, porque es un equipo trabajando. Todos somos importantes, todos participamos, pero hay un orden en todo esto, que es lo que se refiere Pablo. Ese es el principio, de acuerdo a la palabra de Dios. Todos debemos hablar y actuar con una actitud de respeto y sumisión en la iglesia. Porque un culto ordenado requiere organización y requiere estructura. Organización y estructura. Para estar aquí ahora en ese servicio que tú y yo estamos, hay una organización, hay un planeamiento, y a veces la gente dice, oh, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Tú has escuchado eso alguna vez? Hay que dar espacio para el mover del Espíritu Santo. Déjame leerte algo que escribí esta semana y lo publiqué en las redes sociales, que dice el siguiente: sentimientos no validan la presencia del Espíritu Santo. Sentimientos no validan la presencia del Espíritu Santo. Muchos piensan que el Espíritu Santo solo está presente cuando se siente escalofríos, lágrimas, emoción, aplausos, gritos. Oh, cuando hay esto, entonces el Espíritu Santo está presente. Pero no podemos confundir emoción con la presencia divina del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Las emociones cambian, vienen y van. Solo mira en tu casa por la mañana cómo están las emociones de algunos para pararse ahí a trabajar y algunos para ir a la escuela. A veces tú tienes que hacer promesa y rezar 3 Ave María para que esa persona se pare y vaya a trabajar. Emociones por el piso. Y vuelve en la tarde, alabaré, cantando gloria a Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Mira las emociones. Las emociones cuando tú recibes una noticia dura, las emociones cuando tú recibes una noticia muy buena, cambia. No vivimos guiados por nuestras emociones y el Espíritu Santo no se manifiesta y no se refleja en nuestras emociones. Las emociones cambian, la presencia del Espíritu Santo es constante y se basa en la promesa de Dios. Yo estaré con ustedes todos los días. No es que yo estaré con ustedes cuando ustedes estén contentos y felices. Ahora a mí, en lo personal, a mí no. Somos distintos. A mí me gusta en el servicio alzar la mano, moverme para el lado, para la izquierda, para la derecha. Algunas mujeres se quejan porque están en el culto y esa señora está, oh, gloria a Dios, y su marido está así. A veces, pastor, yo no sé si él es cristiano. Digo, ¿por qué?
Pastor, él no siente nada, él es muy frío en el culto. ¿Será que esa alabanza no lo mueve? Yo dije, yo no sé, pero las 10 mujeres que he hablado, 9 tienen la misma queja. O sea, el tipo es un robot, dice ella. Yo dije, cálmate, cálmate. Él siente. Es que él a veces no sabe cómo expresar eso, va a tomar un tiempo. Pero ella quiere que sea como ella. Ella quiere que... Y ella está así, alabando a Dios así, con los ojos cerrados. Entonces, en la cabeza de una mujer, no entra esto. Entonces, ella asume que él es frío, que él no tiene sentimiento. Mujeres, no te equivoques, eso no es correcto. Somos diferentes. Gloria a Dios por la diferencia. Pero el Espíritu Santo de Dios no depende de esto, sino que la palabra dice que Él está con... Ay, pero ¿cómo me quisiera que un día, sea un día que Él levante esa mano, pastor? Vamos a orar. Entonces, caballero, te voy a pedir un favor. Para hacer que esa mujer se sienta feliz, aunque sea un día. Tú pudieras uno de esos domingos, aunque sea hacer así. Aplaude, por favor. Caballero. Oye, aunque te cueste, porque algunos hombres cuando aplauden es como que están haciendo tortilla. Es como que la mujer hace tortilla. Ni para aplaudir el tipo sabe. Y cantar y aplaudir peor todavía, no consegue hacer los dos. Entonces, caballero, si tú no puedes hacer los dos, haz uno, pero hazlo, aún esfuérzate. Tú vas a tener el corazón de esa mujer feliz. Amén, caballero, digan amén, por favor. Gloria, las mujeres dijeron amén por sus hombres. Un culto ordenado nos destruye y nos alienta, ¿no es así? ¿Tú no crees que cuando venimos al culto los domingos, Dios nos destruye con su palabra y uno sale de aquí lleno de aliento? El aliento por ver al hermano, el aliento por poder haber servido ese domingo, el simple aliento de poder estar debajo de un tent caliente tomando café cubano. Solo los latinos hacemos esto. Cuando yo hablo a los americanos y me preguntan, ¿en tu tent hay ventiladores? Yo digo, claro que no. Pero en el verano, ¿cómo lo hace? Igual como si estuviera en el invierno. Y nos metemos en el tent y el pastor va de saco debajo del tent, tomar café cubano, sudando. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la vida en comunidad, en poder estar juntos y compartir como familia. Y venir acá, no solo somos instruidos por la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos da aliento. Y la adoración ordenada edifica, instruye y anima. ¿Sabe cuál es lo lindo de todo esto? Es que un culto ordenado se enfoca en Jesucristo. Un culto ordenado se enfoca en Jesucristo. Nuestro culto no es acerca de nuestros dones, no es acerca de la música, no es acerca del pastor da Silva, no es acerca de Family Church, no es acerca de nada de esto. El centro de nuestro culto, de nuestra adoración, es Jesucristo. Y usamos nuestros dones para edificar su iglesia, para edificar su iglesia. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a esto, al orden. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar al caos, jamás, jamás. Nunca nos va a guiar al caos, nos va a guiar al orden. No te olvides que fue Él quien derramó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Quien murió por ti no fue nada más, nada menos que Jesucristo. Nadie fue crucificado por tus pecados ni por mis pecados, Jesucristo. Nadie resucitó por ti y pagó el precio por ti, fue Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Por lo tanto, nadie merece la atención y el enfoque de nuestra adoración sino Jesucristo.
Jesucristo, nuestro Señor.